Capítulo 1. En busca de la inmortalidad. Hoy vivimos más años que nunca en la historia de la humanidad, pero esta mayor esperanza de vida ha supuesto un incremento de las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Entender los mecanismos de este proceso y si la ciencia puede vencerlos es la clave para aumentar la longevidad humana evitando a un tiempo el deterioro de la vejez. En 2006, durante una investigación sobre el cambio climático, un grupo de científicos de la Universidad Galesa de Bangor recolectó un par de centenares de almejas cerca de la costa de Islandia. Pronto los investigadores notaron que algunos de aquellos ejemplares mostraban signos de una larga vida. Pero la sorpresa surgió 7 años más tarde, cuando se confirmó que uno de los moluscos, de la especie ártica islandica, contaba una edad de 507 años en el momento de su muerte. Aquel humilde bivalvo había nacido en 1499, 7 años después del primer viaje de Cristóbal Colón a América, en los días en que Leonardo da Vinci pintaba la Mona Lisa. Un medio periodístico bautizó a la almeja como Min, por la dinastía que reinaba en China en el momento de su nacimiento. Min es hoy el animal individual más longevo jamás conocido, pero hay otros casos de organismos coloniales aún más sorprendentes. Un ejemplar de esponja gigante, Scolimastra juvini, encontrado en el fondo marino de la Antártida podría llegar a los 10.000 años de antigüedad. Aunque no es oficial, este podría ser el organismo vivo más longevo del mundo. En el reino vegetal pueden encontrarse también casos asombrosos, como un ejemplar de pino, Pinus aristata, de 4.800 años que crece en el monte Whitney de California o un espécimen de Picea, Pisceae avis, en Suecia cuyas raíces se estiman en más de 9.500 años. Pero en la gran diversidad de la naturaleza encontramos también el extremo opuesto, especies con vidas efímeras como las de ciertos insectos. Por ejemplo, algunas moscas y mosquitos tienen un ciclo vital, que comprende las fases de huevo, larva y adulto, de entre 15 y 30 días, dependiendo de la temperatura ambiental. Otro caso con una vida particularmente corta son los gastrotricos, un grupo de diminutos animales acuáticos cuyas vidas duran alrededor de 3 días. Dado que todos estos seres vivos están compuestos por células eucariotas, con un núcleo que contiene el ADN, el ácido desoxirribonucleico que tiene las instrucciones genéticas de los organismos, que comparten ciertos rasgos básicos similares, donde reside el secreto de estas inmensas diferencias de longevidad entre unas y otras especies. Comprender los mecanismos celulares en los organismos con una mayor o menor longevidad puede ayudarnos a entender nuestra propia biología, las limitaciones que nos impone y las posibilidades que tiene la ciencia de prolongar la vida de los seres humanos. Es obvio que las mejoras sanitarias, la investigación biomédica y, por supuesto, el acceso a los recursos han permitido un aumento notable en la esperanza de vida de las personas. Según la Organización Mundial de la Salud, de 2000 a 2015 se registró el récord histórico, con un incremento de 5 años en la esperanza de vida media de la población mundial. Fue especialmente destacable el aumento de 9,4 años en un continente tradicionalmente deprimido como es África, lo que se consiguió gracias a las mejoras en la supervivencia infantil, los progresos en la lucha contra la malaria y el mayor número de personas con acceso a medicamentos contra el SIDA. Pero la esperanza de vida es una característica poblacional, un valor estadístico que mide la media de tiempo que vive una persona. Por lo tanto, no solo es diferente entre hombres y mujeres o entre distintas poblaciones, sino que además se ve influenciada por factores externos como la sanidad, la higiene o las guerras. Los datos indican que las mujeres japonesas tienen la mayor esperanza de vida del mundo, con 86,8 años de media. Mientras que en el caso de los varones son los suizos los que viven más tiempo, 81,3 años. Así, sabemos que las mujeres japonesas son más longevas que las de otros países. A diferencia de la esperanza de vida, la longevidad es la duración de la vida de un individuo. Su límite no depende de factores externos, sino que es común para todos los miembros de una especie. En el caso de los humanos, sabemos que la longevidad máxima es de 120 años. La persona más longeva confirmada fue la francesa Jean-Louise Calment, 21 de febrero de 1875 a 4 de agosto de 1997, que vivió 127 años y 164 días.
La siguen otras personas supercentenarias, que pasan de 110 años de vida. Aunque son pocos quienes logran llegar a una edad tan avanzada, se calcula que 500.000 de personas en el mundo superan los 100 años, y que entre 350 y 400 pasan de los 110. Así pues, y además de continuar extendiendo el acceso a la sanidad y a los tratamientos médicos para aumentar la esperanza de vida, gran reto del siglo XXI para la ciencia que estudia la longevidad, gerontología, es desentrañar los mecanismos de los que depende. Pero no se trata solo de vivir más años, sino también de vivirlos en mejores condiciones. A medida que ha aumentado la esperanza de vida, también lo ha hecho la prevalencia de enfermedades asociadas al envejecimiento, como por ejemplo las neurodegenerativas. Cantidad y calidad de vida son hoy los objetivos de un pujante campo de investigación que está aportando avances sobresalientes, pero en el que aún se busca dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿seremos capaces algún día de superar los 120 años? ¿Por qué envejecemos? Todo ser vivo nace y muere, pero como hemos visto, la duración del periodo entre ambos momentos varía de manera abismal en distintas especies. Durante décadas los científicos han intentado responder a la simple cuestión de por qué envejecemos, pero los motivos biológicos por los que esto sucede parecen mucho más complejos que la pregunta. Una primera aproximación al problema es la de considerarlo desde el punto de vista de la evolución. Puesto que el envejecimiento es un proceso que podemos observar de manera generalizada en las especies que habitan el planeta, ¿existe algún mecanismo evolutivo común a todos los seres vivos que nos obligue a ello? La selección natural, ese proceso por el cual solo los individuos más aptos de una especie sobreviven y pueden dejar descendencia, podría ser la responsable de un proceso depurativo en los individuos más viejos de las poblaciones. Por otra parte, el desarrollo de la genética durante el siglo XX nos ha permitido indagar en los mecanismos celulares que dependen de la programación escrita en los genes, las unidades básicas de almacenaje de información en los seres vivos. Durante algún tiempo se ha pensado en la posibilidad de que nuestros genes dicten o guíen de alguna manera este proceso y obliguen a nuestros cuerpos a envejecer y morir, siguiendo un determinismo genético del cual no podemos escapar. De esta idea surge la pregunta: ¿podría existir un gen concreto gobernando este proceso? Varias son las teorías que a lo largo de los años se han postulado para explicar el porqué de lo inevitable del envejecimiento en los seres vivos, si bien, como veremos, incluso para esto existen excepciones. La muerte programada. Una de las primeras hipótesis, formulada por el evolucionista alemán August Weismann a finales del siglo XIX, postulaba que la selección natural favorecería que las especies eliminasen a los miembros más envejecidos en pro de la supervivencia de los jóvenes. Según Weismann, cada célula tendría un límite en el número de divisiones. De la misma forma que la longevidad está restringida en los organismos, lo mismo ocurriría con las células. Así se establecería un tope para la edad hasta la que pueden vivir los organismos, de modo que este límite en el número de divisiones sería específico y distinto para cada especie. Pero pese a la originalidad de la hipótesis, ya en tiempos de Weismann la idea se encontró con serias objeciones. Para empezar, en condiciones naturales los individuos perecen mucho antes de envejecer, ya sea por la depredación, la falta de alimentos, las infecciones u otras causas naturales. Por otra parte, un rasgo distintivo de la selección natural es que solo puede ejercer presión en los individuos antes y durante su etapa reproductiva, no en las etapas maduras cuando ya no se reproducen, por lo que es difícil pensar cómo la evolución habría seleccionado este mecanismo. E incluso aunque todos los individuos muriesen por causa de la edad, se estima que las células del cuerpo no habrían llegado todas al máximo número de divisiones. Además, y dado que la evolución y la selección natural actúan siempre sobre nuestros genes, si esta fuerza fuese la responsable del proceso depurativo de los organismos, debería haber al menos un gen implicado. Supongamos que existiera un gen responsable de controlar la longevidad, que se activara para iniciar el proceso de envejecimiento cuando el individuo llegase a una edad avanzada. En todos los genes existe la posibilidad de una mutación espontánea que anule su función. Si este gen mutara, el individuo con esta copia inutilizada no moriría nunca, como tampoco sus descendientes. Así, podríamos encontrar poblaciones inmortales, algo que jamás ocurre en la naturaleza.
Por todo ello, el mismo Weismann abandonó esta hipótesis. Pero aunque el mecanismo de control en el número de divisiones que puede realizar una célula no pueda atribuirse a su idea de muerte programada, veremos que sí puede explicarse por un enfoque evolutivo del envejecimiento. La acumulación de mutaciones. Otro intento de explicar las causas del envejecimiento fue la teoría de la acumulación de mutaciones, desarrollada por el biólogo inglés Peter Medawar. En 1951, Medawar teorizó que la presión de la selección natural disminuía con la edad. Es decir, que la selección natural actuaba sobre los individuos jóvenes de manera que solo los más aptos podrían sobrevivir y dejar descendencia, pero una vez cumplido este propósito, la presión de la selección desaparecería. Así, la evolución dispondría que los genes que favorecen la supervivencia de los individuos jóvenes tendrían más probabilidades de transmitirse a la siguiente generación. Pensemos, por ejemplo, en un gen que permite correr a una mayor velocidad. Este dotará al animal de mayores posibilidades de éxito durante la caza de su presa, por lo que asegurará una mejor alimentación del animal, y de sus crías, y promoverá su supervivencia, aumentando con ello la probabilidad de perpetuar dicho gen en la siguiente generación. Por el contrario, los genes que confieren una mayor longevidad escapan de esta selección, porque su ventaja se muestra después de que los individuos se hayan reproducido. De esta forma, tanto las variantes de esos genes que aumentan la longevidad como las que la recortan se transmiten con igual probabilidad a la siguiente generación. Dentro de este esquema, Medawar propuso que la limitación de la longevidad viene dada porque a lo largo de las generaciones van acumulándose mutaciones en los genes debidas a errores en el proceso de copia. Los efectos negativos de estas mutaciones se mostrarían en edades avanzadas, escapando al control de la selección natural. Con el tiempo, la acumulación de estas mutaciones provocaría que la probabilidad de morir de un individuo aumentase con los años, lo que explicaría el incremento de la tasa de mortalidad asociada a la edad. Como conclusión, la selección natural no jugaría ningún papel en el envejecimiento, sino que este proceso sería una consecuencia inevitable del paso del tiempo. Ventajas que se pagan más tarde. En genética se conoce como pleiotropía la capacidad de un gen de tener efectos en diferentes rasgos que no están relacionados entre sí. De este modo, uno de los efectos de un gen concreto podría ser ventajoso, mientras que otro efecto podría ser perjudicial. En 1957, el biólogo evolutivo estadounidense George Williams sugirió que este fenómeno, llamado antagonismo pleiotrópico, podría explicar por qué envejecemos. Ciertos genes que pueden ser beneficiosos a edades jóvenes pueden resultar perniciosos a edades avanzadas y viceversa. Por ello, esta teoría se conoce también como pay later, o paga más tarde, porque se rinden cuentas al final de la vida. Así, por ejemplo, mutaciones en genes encargados de percibir los nutrientes disponibles limitan el crecimiento del animal. Sin embargo, estas mismas mutaciones tienen como efecto positivo la extensión de la longevidad. A diferencia de la teoría de acumulación de mutaciones, en este caso la selección natural desempeñaría un papel importante, ya que favorecería la herencia de los genes que confieren algún tipo de ventaja antes o durante la etapa reproductiva, aunque esos mismos genes pudieran tener efectos negativos en edades más avanzadas. La evolución seleccionaría esos genes porque sus beneficios superan a sus perjuicios, que aparecen durante la vejez cuando ya no actúa la selección natural. A partir de la teoría de Williams, en la década de 1970 los británicos Thomas Kirkwood y Robin Holliday plasmaron una nueva versión del paga más tarde en la idea del soma perecedero, donde describieron el cuerpo, soma, como un elemento fungible de un solo uso, desprovisto de utilidad después de la reproducción. En este caso habría una preferencia a dirigir las energías hacia la producción y cuidado de las células germinales, óvulos y espermatozoides, que son los responsables de la formación de los nuevos miembros de una especie. A cambio se descuidaría la conservación del propio cuerpo, que no tendría ningún otro cometido una vez que el individuo ha conseguido reproducirse. Según esta visión, el desarrollo de un organismo sería como un intercambio de bienes, se promueve la máxima inversión en las líneas germinales a costa de disminuir la energía empleada en el soma, bastando con que éste consuma la energía necesaria para su mantenimiento de cara al éxito reproductivo.
La teoría del soma perecedero explicaría un caso que ha llamado la atención de los científicos desde hace siglos, el de las hidras de agua dulce. Estos pequeños animales, emparentados con las medusas y los corales, tienen la peculiaridad de que no muestran signos de envejecimiento, y cuando se dividen en fragmentos cada uno de los pedazos regenera una hidra completa. El secreto de la hidra parece residir en que las células germinales, aquellas a partir de las cuales se puede regenerar el organismo completo, se reparten por todo su cuerpo, con lo que su soma se confunde con sus órganos reproductores. Además, sus células madre, con una inagotable capacidad de división, la permiten regenerarse. Por el contrario, un ejemplo extremo de soma perecedero es el salmón, que escala las corrientes de los ríos gastando todas sus energías hasta llegar exhausto a desovar en el mismo lugar donde nació, en un viaje solo de ida. La hipótesis de la abuela. Las teorías evolutivas sobre la longevidad de los organismos expuestas hasta ahora se basan en la premisa de que la selección natural solo puede actuar de forma directa antes y durante la etapa reproductiva de los individuos. Pero como hemos visto en el caso del antagonismo pleiotrópico, se admite la posibilidad de que actúe indirectamente en etapas posteriores. Otra interesante teoría en este sentido plantea un mecanismo que puede alargar la longevidad, y que se aplica a los humanos y a otras especies con fuertes vínculos sociales. Hoy es común que las abuelas se ocupen del cuidado de sus nietos, pero este no es un rasgo de las sociedades modernas, sino que ha ocurrido desde los orígenes de la humanidad. Parece lógico entonces que la supervivencia de las mujeres mayores pasada su etapa reproductiva confiera una ventaja para la supervivencia de los más jóvenes, puesto que hay más adultos para hacerse cargo de ellos. Si estos comportamientos de cuidado se deben a causas genéticas, la selección natural favorecerá estos genes. Según la hipótesis de la abuela, esta podría ser la explicación evolutiva de la aparición de la menopausia, ya que las mujeres más longevas pierden la capacidad de aportar nuevos miembros a la población en pro de ayudar a la supervivencia de sus nietos. En realidad, la selección natural actuaría sobre los genes implicados no a través de las abuelas, que ya no van a reproducirse, sino de los nietos, que heredan las mismas variantes gracias a las cuales reciben mejores cuidados. En definitiva, son varias las teorías que tratan de explicar qué sentido biológico tiene el envejecimiento de los organismos, por qué existe y qué ventajas ofrece a las especies. Pero sea cual sea el motivo por el cual aparece el envejecimiento, parece claro que para conocer cómo funciona deberemos adentrarnos en el detalle de los mecanismos celulares de la senescencia que provocan la merma en las capacidades del organismo. Y dado que los procesos y el desarrollo de la célula dependen de las instrucciones escritas en los genes, la búsqueda de las raíces del envejecimiento en nuestro genoma, el conjunto de genes particular de cada especie, podría conducirnos a la clave para comenzar a vencerlo. El envejecimiento celular. Nuestro cuerpo está compuesto por un número astronómico de células de centenares de tipos distintos, especializadas para cada tejido y que llevan a cabo las funciones que nos permiten respirar, digerir el alimento, ver, pensar y, en esencia, vivir. Así como las células están formadas por moléculas, y, a su vez, ellas componen nuestros tejidos y órganos, también el envejecimiento es un fenómeno con manifestaciones a varios niveles, acumulándose desde la escala microscópica, la de las moléculas y las células, hasta dar como resultado los efectos de la edad que podemos observar en nuestro cuerpo. Por tanto, si queremos entender su envejecimiento debemos comprender primero cómo lo hacen nuestras células, nuestras moléculas y el ADN donde están codificados nuestros genes. Para ello las investigaciones se han centrado en tres campos fundamentales que representan otras tantas manifestaciones tangibles del envejecimiento molecular y celular, las mutaciones que se acumulan en el ADN con la edad, la muerte celular programada o apoptosis, y las averías en el control del reloj biológico por la hormona melatonina. Los estragos de la edad dejan huella en el ADN. Toda la información que necesitamos para desarrollarnos como individuos está codificada en nuestro genoma. Esta información se custodia dentro de todas y cada una de nuestras células, ya sea una célula epitelial de nuestra piel que nos protege contra agresiones externas o una neurona que establece nuevas conexiones con otras para generar un recuerdo. El conjunto de nuestro genoma se reparte entre varios volúmenes denominados cromosomas, almacenados en el núcleo de la célula.
Organizadas en cromosomas hallamos las moléculas de ADN, que son cadenas compuestas por 4 tipos de unidades básicas de igual naturaleza, pero con diferencias sutiles. Se denominan nucleótidos y entre sus componentes se encuentran las siguientes bases nitrogenadas: adenina, citosina, timina y guanina, abreviadas como A, C, T y G, respectivamente. En realidad, el ADN forma una doble cadena, ya que los nucleótidos pueden aparearse 2 a 2, A con T y G con C. Cada gen es una combinación de muchos de estos nucleótidos ordenados de manera distinta. Para hacernos una idea, un gen de tamaño normal puede contener unos 1000 nucleótidos. Con el fin de que las células puedan llevar a cabo sus funciones, es necesario que los genes se expresen, es decir, que se ejecuten sus instrucciones codificadas. Para ello, en primer lugar una enzima llamada ARN polimerasa copia o transcribe la información del ADN en un ARN mensajero, ARNM, una molécula de una naturaleza muy similar al ADN pero que es capaz de salir del núcleo celular a través de uno de sus poros. Durante la transcripción, la secuencia de un gen se copia en forma de ARNM, aunque sustituyendo la base timina, T, por una base análoga llamada uracilo, U. Una vez en el citoplasma, el espacio celular exterior al núcleo, los ARNM y los ribosomas forman una estructura compleja, una especie de fábricas moleculares. Los ribosomas leen la secuencia del ARNM por tripletes, en grupos de 3 nucleótidos consecutivos. A cada triplete, también llamado codón, le corresponde un aminoácido concreto. Para ello, el ribosoma utiliza unas moléculas llamadas ARN de transferencia, ARNT, que llevan un triplete complementario a un codón del ARNM, llamado anticodón, y que a su vez también portan el aminoácido correspondiente a ese codón. Así, cuando el ribosoma lee un codón concreto del ARNM, se le acopla el ARNT portador del anticodón complementario y libera su aminoácido para que pueda ser añadido a la cadena de proteína que está creando. En total existen 20 tipos de aminoácidos distintos en las proteínas, aminoácidos esenciales, cuya estructura y función dependen de su secuencia específica de aminoácidos. La equivalencia entre los distintos tripletes o codones, por ejemplo, GGC o AGA, y los aminoácidos con los que se corresponden, por ejemplo, glicina o arginina, se conoce como código genético y es como la piedra rosette de la biología molecular. Su descubrimiento permitió ver la relación entre una secuencia de ADN, o ARN, y la secuencia final de la proteína resultante. Y lo que es más importante, el código genético es universal para todos los organismos que han habitado y habitan en nuestro planeta. El descubrimiento del código genético y de todo este esquema general de la expresión génica, producido en 1958 por el británico Francis Crick y denominado dogma central de la biología molecular, sentó las bases para entender cómo nuestros genes gobiernan nuestro cuerpo, poniendo de manifiesto cómo las instrucciones codificadas en el ADN se traducen a proteínas, los operarios encargados de las funciones celulares. Pero todo proceso es susceptible de errores, y los cambios, mutaciones, que puede sufrir el ADN de nuestras células tienen consecuencias en la funcionalidad de su producto final, las proteínas. Cuando la función de una proteína resulta comprometida seriamente debido a una mutación en el ADN, la supervivencia de la célula puede verse amenazada. Esto es especialmente crítico cuando envejecemos, ya que con el transcurso de los años nuestras células acumulan errores en el ADN. La acumulación de estas mutaciones impide que la célula sea viable y en condiciones normales esto conduce a su eliminación. Cuando esto no sucede, las consecuencias pueden ser muy graves, ya que una célula dañada que prolifera sin control es el origen de un tumor. Hay varias fuentes que propician la aparición de las mutaciones. Una de ellas son los errores producidos por nuestra propia maquinaria celular al copiar el ADN. Las células se dividen por un proceso natural que permite la renovación de los tejidos, la mitosis, que consiste en la formación de 2 células idénticas a partir de una sola. Para que las 2 células hijas sean iguales, es necesario que todo el ADN se copie, un proceso llevado a cabo por la enzima ADN polimerasa. Aunque esta enzima tiene una tasa de error muy baja, durante el proceso de copia pueden introducirse fallos. Sin embargo,
Por sí solo este efecto no es suficiente para explicar todas las mutaciones que se observan. Existen otros mecanismos adicionales que pueden acabar dañando el ADN de tal modo que la acumulación de errores resulte catastrófica para la viabilidad de la célula. Entre ellos destaca, paradójicamente, un proceso vital para nuestra supervivencia, la respiración. Conocemos la respiración como la toma de aire a través de los pulmones, pero las células también respiran, empleando el oxígeno para extraer la energía de los alimentos ingeridos y producir adenositrifosfato, ATP, una molécula que sirve de moneda de intercambio energético en muchos procesos biológicos. Este proceso tiene lugar en unos compartimentos u orgánulos de las células llamados mitocondrias. Pero pese a que la respiración mitocondrial es un fenómeno esencial para la vida, al mismo tiempo genera radicales libres y otras moléculas muy oxidantes, como las especies reactivas de oxígeno, ROS, y nitrógeno, RNS, capaces de dañar las estructuras celulares. Diversos estudios las han responsabilizado de los daños que sufre el ADN en el envejecimiento. Se da además otra circunstancia que empeora los efectos de la respiración en el ADN, y es que la mitocondria posee un pequeño cromosoma propio y diferente de los del núcleo celular. Este ADN mitocondrial lleva la información necesaria para producir proteínas implicadas en los procesos de respiración. Los estudios han demostrado cómo el envejecimiento celular se produce también por los daños en este ADN. Puesto que el cromosoma mitocondrial está en contacto con los radicales libres, es mucho más susceptible de verse atacado por ellos. A su vez, los errores en este ADN causarán defectos en los genes que controlan el proceso de la respiración, que perderá eficacia y producirá menos ATP y aún más radicales libres. El resultado es un círculo vicioso que irá acumulando cada vez más y más desperfectos en las mitocondrias. La célula cuenta también con mecanismos para corregir y reparar los daños en el ADN. Pero se ha observado que el envejecimiento y un número avanzado de divisiones celulares afectan a esta maquinaria de corrección de errores, lo que también puede facilitar la acumulación de mutaciones tanto en el ADN nuclear como en el mitocondrial. Una teoría basa en este proceso la mayor longevidad de las mujeres frente a los hombres, dado que las mujeres muestran tasas más bajas de metabolismo, tardarían más tiempo en acumular estos daños debidos a la oxidación. La acumulación de errores por la actividad de la polimerasa del ADN, junto con los radicales libres que oxidan y dañan el ADN, sumado a la pérdida de capacidad de reparación, son fuentes endógenas que conducirán a acumular cambios en el ADN, pero existen también fuentes exógenas que ocasionan mutaciones en nuestro material genético. Numerosos estudios demuestran que ciertos factores ambientales como el tabaco, la exposición prolongada a los rayos UV del sol o determinados agentes químicos favorecen la aparición de estas mutaciones y se asocian también a la aparición de los signos de la edad. Como resultado de todo lo anterior, la acumulación de mutaciones no corregidas puede producir proteínas defectuosas, incapaces de cumplir su función. Aunque la célula dispone también de mecanismos para detectarlas, con el envejecimiento de las células se deterioran los mecanismos de control y reciclaje de estas proteínas anómalas. En estos casos y cuando una célula acumula demasiada basura que no puede desechar, se disparan ciertos mecanismos de alarma que llevarán a la eliminación de la propia célula. Este proceso, conocido como muerte celular programada o apoptosis, impide la proliferación de células anómalas. Pero una vez más y como vamos a ver, también la edad puede hacer estragos en este importante sistema de regulación. Células abocadas al suicidio. La apoptosis pone fin a la vida de las células que son demasiado viejas, que han sufrido mutaciones importantes o que han sido infectadas por algún patógeno. El descubrimiento de este mecanismo hizo pensar al principio que las células estaban de algún modo programadas para morir, pero en realidad lo que nos muestra este proceso de muerte controlada es cómo nuestros cuerpos están programados para vivir, aunque sea a costa de sacrificar unas cuantas células. Este mecanismo se encarga de mantener solo las células que se encuentran en óptimas condiciones. La muerte programada se realiza de forma limpia en el organismo, de modo que los restos celulares son reabsorbidos por otras células sin consecuencias graves. Así, la apoptosis es un sistema de control y regulación que es clave para el bienestar del organismo. Cuando no funciona adecuadamente,
Las consecuencias pueden ser catastróficas. Por ejemplo, si las células dañadas escapan a este mecanismo y eluden la muerte programada, el resultado puede ser un grave problema para el organismo, como el desarrollo de un cáncer. Pero precisamente por su importancia crítica en la eliminación de las células defectuosas, la apoptosis es uno de los fenómenos estrechamente relacionados con el envejecimiento. Como hemos visto, con el paso del tiempo se van acumulando errores en nuestras células, por lo que el envejecimiento se asocia a un aumento también de las células que mueren por apoptosis. La tasa de apoptosis neuronal en un individuo joven es baja, pero con la edad se acumulan daños en este tejido y una extensa eliminación neuronal por apoptosis puede terminar en procesos seniles o de demencia, en los que hay un rápido decaimiento en el número de células. Por lo tanto, durante la vejez la apoptosis se convierte en una causa de nuestro deterioro progresivo, de ahí que los científicos investiguen sus mecanismos de regulación para tratar de frenar fenómenos dañinos como la degeneración neuronal. Entre estos mecanismos reguladores destaca uno que ha captado la atención de los investigadores por su relevancia en los procesos relacionados con el envejecimiento. Se trata de la hormona melatonina, la principal responsable del correcto funcionamiento de nuestro reloj biológico. El reloj interno, la melatonina. Nuestras células pueden percibir el paso del tiempo y regular su actividad en función del momento del día, lo que a su vez controla nuestras funciones corporales y fisiológicas. La responsable de ello es la melatonina, una hormona que se produce gracias a la percepción sensorial de los ciclos día-noche y que está muy relacionada con el proceso de envejecimiento. Una gran parte de los organismos invertebrados y la mayoría de los vertebrados, a excepción de los que viven en permanente oscuridad como en las fosas oceánicas, somos capaces de regular nuestro cuerpo en función de los ciclos de día y noche. Para detectar estas diferencias disponemos de una estructura llamada glándula pineal, ubicada en el cerebro por debajo del encéfalo, muy cerca del cerebelo y que no mide más que un grano de arroz. Esta estructura se encuentra presente en la mayoría de los vertebrados y tiene un origen evolutivo muy anterior, derivando de unas estructuras denominadas ocelos que aparecieron mucho tiempo atrás en la escala evolutiva, y que permitían a ciertos invertebrados detectar diferencias de luz. Su complejidad aumentó a lo largo de la evolución hasta llegar a nosotros como la glándula que ahora es y cuya función primaria es la producción y secreción de la melatonina. La melatonina es la hormona encargada de regular los ciclos de sueño y vigilia. Su producción aumenta con la ausencia de luz y se inhibe con esta. Es la encargada de regular los ritmos circadianos, ese reloj interno que conduce a nuestra especie a estar despiertos durante el día y a dormir cuando es de noche. Hay diferentes genes involucrados en la regulación de los ritmos circadianos, conocidos como genes osciladores. La melatonina es capaz de penetrar dentro de la célula hasta el núcleo y allí regular la actividad de estos genes, promoviendo o inhibiendo su expresión. Los ritmos circadianos son capaces de sostenerse por sí solos sin necesidad de estímulos durante cierto tiempo, de modo que si nos mantuviésemos en condiciones de total oscuridad nuestro cuerpo seguiría el compás por unos días, pero no indefinidamente. La actividad de la glándula pineal y la melatonina ajustan la sincronización del reloj biológico. Es debido a esto que cuando viajamos largas distancias y cruzamos distintas zonas horarias tardamos un poco en adaptarnos de nuevo a los ciclos día-noche y aparece el jet lag. La melatonina y por tanto los ritmos circadianos también sufren los efectos del envejecimiento. Mientras que los bebés duermen alrededor de 17 horas diarias, en la vejez a menudo es difícil dormir más de 5 horas seguidas. Esta dificultad para conciliar el sueño en las personas mayores se debe a que con el paso del tiempo la glándula pineal va atrofiándose por la acumulación de calcio y flúor en su tejido, lo que merma la capacidad para fabricar la hormona. Tanto es así que se han propuesto teorías para estimar la edad biológica de una persona en función de la melatonina que tiene en sangre durante la noche. Sabemos que no todas las personas sufren de igual modo los estragos del envejecimiento, lo que sugiere una diferencia entre la edad biológica y la cronológica. Esta edad biológica que estimamos visualmente puede también evaluarse fisiológicamente, midiendo la concentración de melatonina en sangre. Pero el del sueño no es el único efecto en el que podemos observar las consecuencias de la reducción de la melatonina con la edad.
Esta hormona también se ha relacionado muy estrechamente con procesos de protección de la célula. Concretamente, la actividad de la melatonina favorece la capacidad de respuesta del sistema inmunológico y la capacidad para combatir el daño en el ADN causado por la respiración. El papel de la melatonina en el sistema inmune es más complejo de lo que podríamos pensar a simple vista. La glándula pineal no es la única fuente de esta hormona, sino que diferentes tipos de leucocitos o glóbulos blancos, las células encargadas de combatir las infecciones, también son capaces de producirla y liberarla en la sangre. Esto sugiere que la melatonina podría servir como un mecanismo de comunicación entre las células. Pero además, importantes hallazgos relacionan la melatonina con procesos de inflamación. Se ha observado que la hormona favorece la respuesta inflamatoria encargada de neutralizar el ataque de virus o bacterias, o que se produce cuando el cuerpo recibe una agresión como un golpe o el esguince de un músculo. Pero la melatonina tiene también una actividad antiinflamatoria, lo que muestra la fina regulación necesaria para que la respuesta inflamatoria sea la justa y necesaria para el bien del organismo. Además, la melatonina nos protege del envejecimiento mitigando los daños que se pueden ocasionar en nuestro ADN como consecuencia de la respiración celular. En este sentido, se ha visto que la melatonina es capaz de secuestrar y eliminar los radicales libres oxidantes dentro del entorno celular para así paliar el daño que pueden ocasionar. De todo lo anterior se entiende que el declive en la producción de melatonina asociado a la edad puede contribuir a explicar la aparición de los signos del envejecimiento celular a varios niveles, desde los daños en el ADN y los desarreglos inmunitarios hasta la pérdida de la regulación del reloj biológico interno. ¿Cómo envejece nuestro cuerpo? Los efectos que el paso del tiempo ejerce en nuestras células se traducen en último término en el envejecimiento de los tejidos, órganos y, en definitiva, del cuerpo en su conjunto. A día de hoy siguen los esfuerzos por desvelar los mecanismos particulares que operan en cada enfermedad asociada a la edad, pero sus consecuencias se conocen con bastante detalle. Quizás una de las dolencias más frecuentes es la pérdida de masa ósea. Los huesos son un tejido vivo en constante renovación por la acción de dos tipos celulares, los osteoclastos y los osteoblastos. Los primeros son células destructoras de hueso, mientras que las segundas son las encargadas de fabricarlo. Al envejecer, los osteoblastos pierden la capacidad de dividirse en número suficiente, lo que desequilibra el proceso, ocasionando la pérdida de masa ósea y debilitando los huesos. Otro de los sistemas afectados por la edad es el inmunitario. Con la inmunosenescencia se pierde la capacidad de reconocer células infectadas o patógenos en nuestro organismo, lo que causa una mayor dificultad para combatir las infecciones. La pérdida de defensas deteriora la vigilancia inmunitaria del organismo y con ello prosperan células que deberían ser eliminadas, como es el caso de las tumorales. A esto se añade que con la edad es más fácil la aparición de tumores, ya que como hemos visto las mutaciones se acumulan en el ADN. Los daños son especialmente críticos cuando afectan a dos tipos de genes denominados oncogenes y genes supresores de tumores. La mutación de los primeros facilita la proliferación desbocada de la célula, un fenómeno que los segundos se encargan de controlar detectando anomalías en la célula para eliminarla. Cuando las mutaciones anulan la función de contención de los genes supresores de tumores, las células tumorales eluden el control, escapan a la apoptosis y se convierten en inmortales, originando un cáncer. Por último, el envejecimiento se manifiesta también a menudo en forma de enfermedades neurodegenerativas que merman la calidad y la esperanza de vida del paciente. En este campo destacan el Alzheimer y el Parkinson. Ambas enfermedades tienen orígenes distintos, pero en las dos se produce la acumulación de tipos concretos de proteínas en el interior de la célula. El impedimento para eliminar estos agregados de proteínas provoca el grave deterioro del tejido neuronal y la aparición de estas enfermedades. Un futuro sin límites a nuestra longevidad. Desde un punto de vista médico y fisiológico conocemos cómo se produce el envejecimiento y qué consecuencias tiene para nuestro cuerpo y sus células. Sabemos qué relación guarda con nuestro ADN y cómo los daños causados en él conducen a la pérdida de funciones y capacidades. A día de hoy seguramente podemos considerar que ya se han desarrollado las principales teorías evolutivas que explican el fenómeno del envejecimiento.
pero quedan cuestiones esenciales por resolver y que constituyen los retos de la investigación moderna. Por ejemplo, hay genes específicos donde los daños provocados por la edad tengan mayores consecuencias. Somos capaces de localizar qué genes son los protagonistas del proceso de envejecimiento. Existen variantes de genes en la población que sean más aptas para alargar la longevidad. Para comprender la genética del envejecimiento, como para entender la influencia de un gen sobre cualquier rasgo determinado, no solo es importante saber de qué gen se trata y localizarlo, sino que además debe conocerse su patrón de expresión. Es decir, saber en qué tejidos debe expresarse y en qué momento. Investigar las pautas de regulación de los genes implicados es crucial para desentrañar el papel de los genes en el envejecimiento. Pero no basta con conocer en detalle los genes implicados y sus funciones para llegar a dominar las claves del envejecimiento. En muchos casos, la expresión de ciertos caracteres, como puede ser la longevidad, no responde exclusivamente a cuestiones genéticas, sino que también existe una influencia de factores ambientales, los cuales pueden actuar e incluso prevalecer sobre una predisposición genética. Por ello es importante determinar en qué medida estos dos efectos, el genético y el ambiental, contribuyen de forma relativa a la aparición de los signos de la edad. Al final de este recorrido, más allá del aumento del conocimiento científico sobre cómo y por qué envejecemos, nos esperan las grandes cuestiones que preocupan a una sociedad donde la esperanza de vida ha crecido de forma espectacular en el último siglo, pero donde aún se espera una revolución antiedad que nos permita aumentar drásticamente nuestra longevidad y hacerlo en condiciones óptimas físicas y mentales. ¿Seremos capaces de revertir o frenar el proceso de envejecimiento? ¿Podremos dilatar el límite conocido de nuestra longevidad y vivir más años? Por último, si la vejez es un fenómeno biológicamente inevitable, ¿de qué manera podemos mejorar la calidad de vida de las personas durante la senescencia? El primer paso hacia las respuestas está en profundizar en los mecanismos genéticos que gobiernan nuestro paso hacia la senectud, descubrir qué genes específicos operan y en qué procesos, cuáles están implicados en las enfermedades asociadas a la edad, y qué variantes permiten a ciertas familias llegar a edades asombrosamente avanzadas. Al menos una parte de la fuente de la juventud brota de los genes, y en el próximo capítulo nos dedicaremos a analizar en qué rincones de nuestro ADN se oculta este secreto. Las moléculas del día y de la noche. En la década de 1980, los estadounidenses Jeffrey Hall, Michael Rosbash y Michael Young comenzaron a identificar los genes encargados de los ritmos circadianos. El sistema comprende 3 genes y sus proteínas, period, proteína PER, timeless, TIM, y double time, DEBT. Los niveles de PER aumentan de noche y disminuyen de día, gracias a un ciclo de autorregulación. Al anochecer comienzan a producirse PER y TIM, pero inicialmente la primera es degradada por DBT. Cuando se alcanza un cierto umbral, TIM se une a PER y la protege de DBT, conduciéndola al núcleo donde detiene la transcripción de los genes period y timeless. Al llegar el día, la luz induce la degradación de TIM, lo que a su vez facilita la inactivación de PER por DBT, iniciando de nuevo el ciclo. Los desajustes en estos genes tienen graves consecuencias, como deterioro del sueño y trastornos neurológicos, y sus mutaciones se han asociado con varias enfermedades. La CELA, las células humanas inmortales. Uno de los procesos frecuentes durante el envejecimiento es la aparición de un cáncer, debido a los daños en el ADN que pueden convertir una célula en inmortal. Para la comprensión de este proceso ha sido fundamental el estudio de los cultivos de células cancerosas, capaces de proliferar indefinidamente en placas de laboratorio. La primera de estas líneas fue obtenida en 1951 por el biólogo estadounidense George Gay a partir del cáncer de cuello de útero de una paciente del Hospital Johns Hopkins llamada Henriette Lacks. La gran agresividad del tumor, que provocó la muerte de Lacks, se traducía en una gran facilidad para cultivar las células, que nunca dejaban de dividirse ni mostraban signos de senescencia. Las células CELA, como Gay las denominó, se emplean desde entonces en los laboratorios para estudios de todo tipo, incluyendo la obtención de vacunas. En el campo del cáncer y la longevidad,
El estudio de las células ELA ha permitido a los investigadores definir marcadores cancerosos y estudiar los mecanismos implicados en la apoptosis y la inmortalidad celular.